Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Victoria Schenkel y formo parte de la Escuela de Ayudantes 2020 de la tercera cátedra de Anatomía a cargo del profesor Dr. José Luis Ciucci en la Facultad de Medicina, Universidad de Buenos Aires. En esta presentación les voy a hablar acerca de irrigación infratentorial. Los objetivos de esta presentación son los siguientes: describir la formación del sistema vértebro-basilar, mencionar las arterias que se originan a partir de este y desarrollar los territorios irrigados por estas arterias. ¿Se acuerdan de la arteria vertebral, rama de la subclavia, que vieron en locomotor y en esplagno? Bueno, esta arteria es la vedette en nuestra presentación. La arteria vertebral nace de la arteria subclavia, en este caso la arteria subclavia izquierda, que nace directamente del arco de la aorta, y se introduce en el foramen transverso de la sexta vértebra cervical. Una vez allí, asciende mediante los forámenes transversos de todas las vértebras cervicales hasta el atlas. A la altura del atlas se acoda hacia posterior para perforar la membrana atlanto-occipital y acceder al cráneo a través del foramen magno. Esta arteria en su trayecto da ramas musculares en la región cervical y ramas craneales una vez que está dentro del mismo. En este esquema podemos ver cómo las arterias vertebrales ascienden y se anastomosan entre sí para formar a la arteria basilar y cómo dan ramas colaterales craneales. En este caso podemos ver a las espinales anteriores, que se anastomosan formando la espinal anterior, que desciende a lo largo del surco longitudinal anterior o fisura media anterior de la médula espinal, cómo dan las arterias cerebelosas posterior-inferiores o pica, de las cuales van a nacer generalmente las arterias espinales posteriores, que no se anastomosan en la línea media como la anterior, el tronco basilar dando la aica o arteria cerebelosa anteroinferior, ramas pontinas, arterias cerebelosas superiores y sus dos ramas terminales, las arterias cerebrales posteriores. Pero no se asusten, esto es únicamente un esquema. Ahora vamos a proyectarlo en el encéfalo. Marcadas en rosa tenemos a las arterias vertebrales, dando las picas que están dando a las espinales posteriores, las arterias espinales anteriores, el tronco basilar, del cual está saliendo la arteria cerebelosa anteroinferior o aica, la arteria laberíntica que se va a dirigir a irrigar estructuras del oído medio, las ramas pontinas de la arteria basilar, las arterias cerebelosas superiores y por último las ramas terminales que son las arterias cerebrales posteriores. Hablando un poco de irrigación de médula espinal, sabemos que está dada por la arteria espinal anterior, que la recorre en toda su longitud, y recibe a su vez arterias radiculares anteriores, que son ramas de las arterias segmentarias encargadas de irrigar diferentes segmentos medulares. Estas arterias radiculares anteriores surgen de las arterias segmentarias, como dije, como por ejemplo las intercostales posteriores o las lumbares. De hecho, hay una arteria lumbar particular de mayor tamaño, que es la arteria de la cisterna lumbar o la arteria de Adam-Kiewicz. Por otro lado, en la cara posterior, a diferencia de la anterior, tenemos que las arterias espinales posteriores no se anastomosan en la línea media y recorren todo el trayecto de los cordones posteriores de la médula espinal, proporcionándoles irrigación. Al igual que las anteriores, reciben a las arterias radiculares posteriores y van a irrigar también profundamente a lo que son las astas posteriores de la médula espinal. La arteria espinal anterior va a irrigar, además de los cordones anteriores y los cordones laterales de la médula espinal, a las astas anteriores, laterales y la porción basal de lo que son las astas posteriores de la médula espinal. En cuanto a la irrigación de bulbo raquídeo, podemos ver en esta diapositiva dos cortes transversales, uno más caudal, el de la derecha, y uno más rostral, el de la izquierda, y vemos cómo la arteria espinal anterior proporciona la irrigación de la región paramediana del bulbo. Es decir, va a irrigar parte de lo que son las pirámides, parte de lo que es el lemnisco medial, el sistema tectobulbo-espinal, el fascículo longitudinal medial, el núcleo motor del hipogloso, el núcleo motor dorsal del vago, el núcleo solitario y al tracto. Vemos como las arterias espinales posteriores irrigan a los núcleos y fascículos grácil y cuneiforme,
Tengan en cuenta que de esta arteria espinal posterior pueden nacer de la pica, como es este caso, o pueden nacer directamente de las arterias vertebrales, y como la región vulvar lateral comprendida entre el fascículo y el núcleo cuneiforme y las pirámides está irrigada por la pica y por ramas vulvares de la arteria vertebral. Y en este corte más rostral podemos ver como además de irrigar la región vulvar lateral, la pica da irrigación al plexo coroideo del cuarto ventrículo. Y otra particularidad es que la arteria espinal posterior irriga al cuerpo restiforme. Ahora, en un corte transversal de la protuberancia, podemos ver cómo las ramas pontinas de la arteria basilar irrigan la región medial o paramediana mediante las ramas paramedianas, que van a irrigar a todos los núcleos protuberanciales, a los haces córtico-espinales, córtico-vulvares y córtico-protuberanciales. Por otro lado tenemos a las arterias circunferenciales cortas que se encargan de la irrigación ventral de la calota protuberancial. Y por último a las arterias circunferenciales largas que también irrigan a la calota protuberancial y al pedúnculo cerebeloso medio. Mesencéfalo. En el mesencéfalo se forma un plexo interpeduncular que proviene de ramas paramedianas de las arterias cerebrales posteriores y de la comunicante posterior. Estas ramas paramedianas se van a encargar de la irrigación de los pies pedunculares, de la sustancia nigra en su porción más medial, del núcleo rojo, del complejo motor ocular común. Después, por otro lado, tenemos ramas circunferenciales cortas que se dirigen a lo que es la mitad lateral del pedúnculo cerebral, la sustancia nigra y por último a las arterias circunferenciales largas, de las cuales la más importante es la que estoy marcando, que se encarga de la irrigación de los tubérculos cuadrigéminos. Y ahora, ¿cómo está irrigado el cerebelo? El cerebelo está irrigado por tres arterias principales. Por un lado tenemos la pica, que nace de la vertebral, recorre la cara anterolateral del bulbo y se acoda hacia superior para dirigirse a irrigar la cara inferior de los hemisferios cerebelosos, el vérmice inferior, úvula y nódulo, la amígdala cerebelosa y parte del plexo coroideo del cuarto ventrículo. Otra de las arterias es la arteria aica, proveniente de la arteria basilar. Esta arteria superficialmente va a irrigar a los hemisferios cerebelosos, a la pirámide, al túber, y profundamente va a irrigar a lo que es el núcleo dentado, la sustancia blanca circundante y parte del plexo coroideo del cuarto ventrículo, como la pica. Por último tenemos a las arterias cerebelosas superiores. Estas arterias se van a dividir en dos ramas. Una rama lateral destinada a la porción superior del hemisferio cerebeloso y una rama medial destinada al vérmice superior y a las porciones adyacentes al mismo. Ambas ramas van a dar ramas perforantes profundas que van a irrigar a los núcleos cerebelosos y la sustancia blanca que los rodea. En cuanto a los territorios vasculares del cerebelo y del tronco del encéfalo, podemos reconocer 5 diferentes. Este que marco en rosa es el territorio de la arteria espinal anterior y las ramas pontinas y vulvares de la arteria vertebral. Este es el territorio de la arteria basilar, el territorio de la arteria cerebelosa superior, el territorio de la pica y el territorio de la aica. Y en cuanto a cortes transversales, en la protuberancia podemos marcar el territorio de la arteria cerebelosa superior, el territorio de la aica, el territorio de las circunferenciales cortas, provenientes de la basilar, si recuerdan, y el territorio de las circunferenciales largas, también provenientes de la basilar. Por otro lado tenemos el territorio de las ramas paramedianas, provenientes de la basilar. Después, en un corte rostral del bulbo, podemos encontrar el territorio de la arteria espinal posterior, las ramas vulvares de la arteria vertebral, el territorio de la arteria espinal anterior, que se localiza en la región paramediana, si recuerdan, y el territorio de la pica. Por último, en un corte más caudal del bulbo, podemos encontrar al territorio de la arteria vertebral, también con sus ramas vulvares,
el territorio de la arteria espinal anterior y el de la espinal posterior. Conclusiones. El sistema vértebro-basilar está formado por ambas arterias vertebrales que ascienden hasta el cráneo y se anastomosan para originar a la arteria basilar. Las arterias que se originan del sistema vértebro-basilar son arterias espinales, arterias cerebelosas, pontinas, vulvares, mesencefálicas y cerebrales posteriores. Los territorios infratentoriales irrigados son la médula espinal, el tronco del encéfalo y el cerebelo. Esta es la bibliografía en la que me basé. Ojalá les haya sido de ayuda. Muchas gracias.